Bueno, claro, ¿cómo fueron los momentos, Este los es, íntimos, sí. antes de que usted saliera? Como Isaac Shara, repetir, como Isaac Shara no pude ir a Israel, tuve que ir como mapil, como ilegalmente a Israel. Pero para llegar ilegalmente de Polonia a Israel hay muchas fronteras. Yo sabía que lo que me iba a tocar. No me sorprendió que tenía la primera cárcel. Nada. Y en lugar de 10 días quedarme y 100 kilómetros de la frontera, me fui directamente a Bratislava, que son como 300 kilómetros. En Bratislava encontré amigos, igual, refugiados como yo, algunos refugiados de Lodz, de Alemania, y un buen día un muchacho judío que se entró como amigo que no nos gustó el muchacho, porque estaba acompañado con un muchacho checoslovaco que no sabía yiddish y hablaba muy poco alemán. Teníamos mucha desconfianza a él. Y un buen día, un amigo mío y yo fuimos a mi pieza a desayunar. Compramos comida para desayunar. Y él, que se llamaba Zucker, lo tengo presente, dice, ¿dónde van a estar a las 10 de la mañana? Digo, ¿por qué tienes que saber? No, queremos salir a pasear al Danubio. Le dije, vamos a estar en mi pieza. A los pocos minutos que estuvimos en la pieza, desayunando, golpeé en la puerta con o era un dedo o un lápiz. Y lo dijimos en alemán, rein. Rein es entrar. Y se entró, en la puerta apareció un señor de unos 50 años. Dice, soy detective. Documentos, meine Herren. Documentos, mis señores. Le dije, wer sind Sie, mein Herr? ¿Quién es usted, mi señor? Siempre va con señor. Dice, soy de la policía. Bueno, ya sabíamos. Los documentos que teníamos no eran documentos legales. Y nos llevó hasta la comisaría. En el camino vimos el delator, que se escondió detrás de una columna en el hall de la policía. Había muchos muchachos con un pasaporte polaco. Un judío era difícil de viajar. En un país quise abrir las fronteras para un judío polaco con un pasaporte polaco. Entonces algunos quisieron pasaportes checos, porque con un pasaporte checo se puede ir a los 24 países de Europa sin visaciones. Porque cuando después de la Primera Guerra Mundial fue fundado esta República Checoslovaquia, que era compuesto de 4 pueblos: checos, eslovenios, húngaros y alemanes. Los carteles de la calle tenían tres idiomas. ¿Le interesa eso? ¿Le interesa eso lo que digo? Eran 3 idiomas: alemán, checo y húngaro. Como para el país se desarrolla económicamente, 24 países de Europa le regalaron la visa. Con un pasaporte checo se puede viajar libremente por 24 países. Entonces ellos pensaban que nosotros tenemos pasaportes ilegales. Después de 8 días en la cárcel, un viernes a la noche, que era víspera de Sukkot, Yom Kippur en la cárcel, Yom Kippur era un miércoles. El sábado que nos detuvieron era el sábado entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Shabbat Shuvah se llama. Yom Kippur miércoles en la cárcel. Y viernes, víspera de Sukkot, nos llamaron, nos pusieron con tres muchachos polacos en un ómnibus pintado de negro, con ventanas tapadas que no se pudo ver afuera, y nos llevaron hasta la frontera con Checoslovaquia
Austria-Hungría. En alemán se llama Schub, se llama echarlos del país. Y nos echaron por 10 años de Checoslovaquia. En la frontera nos bajaron del ómnibus y el policía nos dijo con el fusil en la espalda: a la derecha Austria, a la izquierda Checoslovaquia, atrás no hay camino, march, caminando. Corrimos a unos medio kilómetro hasta un bosquecito, allí nos cambiamos la ropa interior, después de 8 días, descansando, y caminamos, porque vimos la luz del primer aldea de Austria, que se llama Ketzey. Caminamos un poco y después vimos una lucecita como de una linterna. La tierra estaba arada, nos tiramos en el suelo. A pocos minutos nos levantamos y seguimos corriendo. A poco sentimos: halt, hinten hoch. Paren con manos arriba. Aparecieron 3 muchachos del Wehrwacht, se llama, de los guardias fronterizas, no eran policías, eran guardias fronterizas. Nos llevaron a la comisaría. A la comisaría el comisario no estaba. Después dijeron que nos llevan al asilo a dormir. Y el día siguiente, en lugar de ir al asilo, fuimos al Schiel. En el Schiel, el Hassel nos llevó al presidente de la Kehila, que era un carnicero, que en una mesa había cerdo, en otra mesa había carne kosher, y que había los dos juntos. Él fue a la comisaría, nos trajo los documentos que eran libretas de rolamiento polacos. Yo viajé justamente viajaron un coche con 2 hermanos a Viena, que eran 60 kilómetros de Viena. El mismo sábado me fui a Viena y convení con mi amigo a donde nos encontramos cerca del templo de Agudat Israel, un templo del partido de Agudat Israel. Él que dijo que es religioso y fui domingo con el ómnibus. Y domingo nos encontramos. Y Viena es una ciudad grande de 2 millones de personas. Nos perdimos. Hay un detalle, pero este está en mi historia. Van a ver en la historia. Si no, no termino. Mucho para... Dice, bueno, hay aquí una asociación de mujeres, a ver si le prestan unos pisos. Fui, me dice: ¿qué seguridad que nos va a devolver? Digo, bueno, acá tienen mis 2 valijas, hay adentro mi ropa, traje nuevo, porque no es que tenemos miedo que nos va a devolver, tenemos miedo, como zona fronteriza, cerca de Uruguay, cerca de Salto Uruguay, y muchas veces suben al tren y piden documentos y le mandan de vuelta, y la plata está perdida y usted. No tengo remedio. Me dieron 20 pesos, sabiendo que estoy todo el día sin pan. 19 pesos con 85 centavos valía el pasaje. Yo me quedé con 15 centavos. Bueno, sabía que un tranvía de 10 centavos, y justamente tenía la dirección de mi tío, que vivía en Villa Urquiza. Como el tren baja en Chacarita, era fácil de averiguar. Si el tren hubiera bajado en Constitución o en Retiro, no sabía qué había hecho. Subí al tranvía y entré a la casa de mi tío. Le digo: tío, no me pregunte nada, denme algo de comer.
éramos 5 hermanos. Mi madre falleció y yo tenía 4 años. Entonces, al 5.º año, ya papá se casó y había una Otra madre. sí, la madrastra, ¿va? Claro. Sí. Bueno, yo me acuerdo todavía el último beso de mi mamá y el primer bofetada de la madrastra. Tenía 4 años cuando mi mamá falleció. Antes de morir, 3 días antes de morir, me dio un beso. Me acuerdo el beso porque yo me caí de una mesa. Entró una mariposa y mi hermana dice, agárrelo. Entonces yo agarré, puse una silla arriba de la mesa y me caí después y rompí el dedo ese. Todavía tengo. Bueno, entonces la madre me dio un beso, me acuerdo como hoy. Y el año siguiente papá se casó con una chica joven, también era de familia pobre. Y nosotros todavía teníamos allá muchas cosas. Y yo no sé por qué dije una palabra que en aquel tiempo era una palabra de mal ojo, ¿va? Entonces me dio una bofetada y yo me fui de casa. Me fui en el bosque. Pues, tardó mucho tiempo hasta que me encontraron con un perro. Me encontraron. ¿Cuántos años tenía? Tomó una decisión como para empezar a emigrar, a ir a otros lugares, por todo lo que les hacían. Mire, pasó muchas cosas con mi padre porque mi padre era medio, ¿cómo se dice? Medio malo, ¿va? Sí. Porque allá dice que Raheim o Balbonim, no sé si entiende eso en hebreo. El padre tiene que tener lástima a sus hijos. Sí. Entonces, mi padre no era de no era, éramos 12 en casa, así que el padre no era, no había madre, no era padre ya tampoco. Yo me enojé porque me pegó mucho y me disparé de casa, tenía 12 años. No sé cómo decirle. Me acuerdo los sótanos arriba, que se subían, no es como ahora. La vida es diferente. Arriba, donde el guerrillero, teníamos que escondernos allá, si no vinieran los demacos y los casacos con los sables y cortaron las cabezas y les llevaron en los puntos. Yo me acuerdo todo. Y cuando vos ves a veces, no sé si vos viste la cinta, Un hogar en el mundo. Yo lo vi y vi cuando lo mismo lo que yo pasé. Y yo miro acá el campo que pasan ahora los chicos, esto lo pasé yo. Todo. Me acuerdo como que fue ayer, que nos echaron de un pueblo a otro. Yo tengo una hermana acá. Yo me acuerdo todo. Todo. Cuéntenos. Donde yo estaba en Siberia había 10 familias en este lado en el campo o 10 familias en otro lado en el campo. Y este dedo se me infectó en el campo, agarré una infección, me pinchó con algo y no había ni médico ni nada, así quedó. Y nunca nunca la quise tocar para tener un recuerdo. Como dicen acá. Entonces voy a tomar son las 5, tengo que volver. Le voy a contar. Voy a tomar esta misma tranvía todavía con el boleto de la mañana, que era el obrero. Antes de las 7 me servía para volver también. Y viajo. Tenía que viajar. Ahora sé que tenía que viajar de 5 minutos o 10 minutos. Yo viajo.
¿Qué hace una criatura que no sabe hablar? Llora. Empecé a llorar y me saqué al guarda, al motorman, al que manejaba, ¿cómo se llamaba antes? Ya no me acuerdo. Que manejaba el tranvía y le muestro el papel y lo demás no puedo. Y quise bajar en el tranvía andando. Entonces él me agarró de la espalda porque yo no sabía si hay que bajar o no hay que bajar, hay que parar. No entendí esto. Me llevó, viajé como una hora y me hizo bajar acá, baja acá y acá, allá, hombre. Ahora yo sé dónde lo que me dijo. Entonces había un vigilante. No es los hijos de... No voy a decir palabra fea, usted se imagina lo que quiere decir. No es de ahora que uno tiene miedo, porque me podía vender en el momento, era una flor. Ahora se le voy a decir por qué. Entonces me acerqué al vigilante, llorando. Él sacó un pañuelo, son 70 y pico de años. Me limpió la cara, me acarició, me dijo, no llores, más no. Ahora yo sé lo que es más, no llores. Y me llevó a la casa de mi tía. Dejó el puesto y me llevó a la casa de mi tía, porque tenía la dirección. Y hasta que mi tía no trajo el documento, dio el documento y me presentó que es la tía, él no me dejó. Cuando se fue, me besó. Si vive, que yo le bendiga de todo mi corazón, mientras tenga los ojos abiertos, nunca me voy a olvidar. Pero tú vas ahora, un vigilante, te lleva a pasear. En estas chicas en la provincia la pasé yo. ¿Qué pensaba la gente? Yo me acuerdo que, como hoy, esta nunca en la vida me la voy a olvidar. Pero si vos me preguntas qué comí ayer y qué hice ayer, ya no me acuerdo. Tengo que pensar. Pero cosas de antes me acuerdo todas, hasta que me acuerdo el idioma del ruso. Entonces, me acuerdo como hoy que entraran los oidemacos. Oidemacos, no sé si ustedes... Yo nací en el año 25 en un molino, pues ya había sucedido la Revolución Rusa y mi padre ocupaba un puesto que era el de recibir todo lo que se cosechaba. Ucrania era llamada en ese momento el granero de Rusia, al trigo, todo. Y mi padre clasificaba y todo lo que se cosechaba, que pasaba por ese molino. Y yo le oí contar a él lo difícil que era poder cumplir las leyes, porque en ese entonces en Rusia había una hambruna brutal, que había costado la muerte de, no miles, millones de personas. Y la gente que trabajaba en el campo tenía que entregar todo lo que cosechaba y luego el gobierno se encargaba de repartir lo que cada familia necesitaba. Y como a mi papá lo conocían desde chico, muchas veces le decían Abramchik, porque él se llamaba Abraham Goldfein. Sabés que tenemos muchos hijos, lo que nos dan no nos alcanza. Y corría riesgo la vida de él. Entonces, eso fue una de las cosas que influyó. Tenía un hermano que era funcionario del Partido Comunista.
Y esa es una de las cosas que influyó, aparte de un deseo desde muy jovencito de emigrar. Pero el sueño de él era irse a Estados Unidos, pero no había cupo de entrada. Entonces decidió la Argentina, que era un país muy prometedor, pero no pudo entrar, entonces llegó a Uruguay. ¿Cómo fue? No pudo entrar? Porque en ese entonces había ya restricciones a la inmigración. Tenían un determinado número de inmigrantes, dependía mucho de la zona. Ellos preferían a lo mejor darle más posibilidad a la inmigración italiana, francesa o española que la inmigración que pudiera venir de Europa del Este. ¿Y usted en la encuesta completó que primero pasó por Francia? Bueno, el viaje de mis padres es muy interesante y pintoresco. Ellos salieron de Odessa en tren hasta Marsella. 8 días de viaje en tren. Pasaron por Polonia, Alemania, y en Marsella tuvieron que estar 1 mes y medio esperando un barco que los trajese a América. ¿Y por qué era necesario pasar por Francia para el barco? Era la forma de viajar que tuvieron ellos. Otros viajaban, por ejemplo, yendo a Rumanía, ¿no? Y a veces pasaba 1 año que esperaban, por ejemplo, paisanos de mis padres, viajaron de esa manera y estuvieron 1 año en Rumania pasando necesidades hasta que les daban la documentación, la llamada para viajar. En cambio, en esta forma mi papá pudo viajar. Y viajó en un barco italiano que era el último viaje que hacía, un barco viejo. Tardaron 21 días en llegar a Montevideo, que mi mamá recordaba que fue un viaje espantoso, porque lógicamente ellos viajaban en tercera clase, lo que se dice vulgarmente en la panza del buque. ¿Algo en especial sobre el viaje aparte de eso? Sí, mi mamá todo el viaje se sintió muy mal y yo parece que fui una criatura muy traviesa y ya en Marsella me había perdido, que me encontraron y en el barco pasaba de brazo en brazo, en fin, cosas de la inmigración. Se hacían amigos de los inmigrantes y se llamaban ship breeders, que eran hermanos de barco, con los cuales entablaban unas relaciones que era como si fuesen hermanos verdaderos. Cuando muy jovencito participó en la Gran Guerra de 1914, estuvo unos meses. ¿Qué participó? ¿Para la Unión Soviética o para...? No, todavía era el zar, Claro. en el ejército del zar. Y él recordaba cuando el pueblo, el ejército, decidió no seguir la guerra. Y se volvieron en los trenes. Y cuando los trenes pasaban por los pueblos, los que eran de esos pueblos se tiraban de los trenes en marcha para quedarse en su pueblo. En el 17 decidieron no continuar la guerra, pero eso fue una decisión de los soldados y del pueblo. Tuvieron que enfrentar a los oficiales, que muchos fusilaron a soldados, pero ya estaba la revolución, que derrocó. Mi papá no participó en la revolución, porque él no era, vamos a decir, revolucionario, no era marxista, pero fue testigo. El hermano de él sí, el hermano de él entró al pueblo de ellos, Berchat, y tomó el pueblo en nombre de la Revolución Rusa. ¿Y de su situación en Ucrania, qué recuerda que le contaron cómo pasaba de la... Yo recordar nada, pero yo, por ejemplo, puedo contar cómo pertenecía a mi familia. Lugar de nacimiento, cuando nació. En 1900, el 2 de febrero, ¿En dónde?
¿Eh? ¿En dónde? ¿En dónde? En un pueblito chiquito, en Besarabia. La capital es Kamenka. El pueblito Hrestevoy se llama. ¿Y a qué edad llegó acá a la Argentina? ¿A qué edad llegó acá? 6 años. A los 6 años llegué. El 30 de abril de 1906. ¿Se acuerda dónde vivía allá? ¿Se acuerda de cómo era el lugar donde vivía? ¿Dónde vivía? Sí, ¿cómo era el pueblito? ¿Cómo era? Vinimos a la calle de Ampunes. No, pero el lugar de allá. Allá no, allá era una aldea, no se puede imaginar uno lo que eso era. Salimos de allá en un carro, todos amontonados, porque no había otra forma de salir. Bultos. Íbamos yo con mis padres y una tía mía con 4 chicos. Todos en un carro porque de otra forma no se podía salir, no había otra locomoción. Y el pueblo atrás, caminando un poco, llorando a todo lo que da, porque sabían que no los volvían a ver. Su casa de acá, la primer casa. ¿Cómo no? La estoy viendo. La estoy viendo. En la calle, vivíamos en la calle de Ampunes, al 1300. Después nos mudamos a la vuelta, un conventillo. Había, ya después como venían amigos, conocidos, entonces nosotros teníamos una pieza y otro conocido en otra, ya éramos un grupo nos manteníamos. Tenía que iba a hacer. Mi papá lo hizo entrar a la fábrica de Bacena. No sé si ustedes habrán oído nombrar. No, un metalúrgico que después se fue a Puente Alsina. Y cuando han hecho la huelga de 1919, cuando hubo la Semana Trágica, venían de Puente Alsina. En la fábrica esa de Bacena era el coronel Perón, fue el que dirigía pero mataban a mansalva la gente, a los huelguistas. Me preguntaron si yo había... No se dejó de usar. Y con las otras familias que estaban en el conventillo, que no eran judías, ¿hablaban en castellano? Y sí, cómo no... Pero poco, porque cada uno tenía, por ejemplo, los italianos se juntaban con los italianos, los españoles se hacían amistades con los españoles, no por nada, pero para recordar lo de allá, lo de las cosas de otro tiempo. Aparte de los judíos, ¿habían otras comunidades que habían italianos? Ah, sí, españoles, griegos, había de todo. A mí me preguntaron si yo había ido una vez a una marcha. Sí, que ya cuando tenía 6, 7 años, cuando vivíamos en el conventillo, nos quisieron aumentar el alquiler. Seguramente $1 más, ¿no? ¿En qué? Juntaron a todos los chicos del conventillo, hicieron una fila, iban los grandes y cantábamos la Internacional, protestando por el aumento del alquiler. Tiene un buen... Obligaban tampoco. No, si uno quería nacionalizaba, si no... Cuando nosotros llegamos acá sin documentación. Porque venimos, como se dice, pasamos la frontera sin documento. Se decía que cambio de Greines, no sé si ustedes saben, y robar la frontera. Es decir, pasamos de noche con una lluvia terrible
Pero juntaban un núcleo y los contrabandeaban. Había una institución que se ocupaba de eso. Y después, una vez que estamos en Alemania, en Hamburgo, ya no nos preguntaban nada. Nos embarcaban y nos mandaban. Pasamos 30 días casi en el barco.